Antes de que se acabe este día 13, jueves 13 de agosto, les tengo que decir que hay que felicitar a algunos. Es el Día de los Zurdos y esto no tiene nada que ver con la economía, o quizás sí, ¿por qué no? Vamos a consultarlo, pero el punto es que hoy es el Día Internacional de los Zurdos y hay mucho que decir de ese tema y ya también colgamos información sobre el tema, pero pues estamos acercándonos al fin de semana y hay que conocer, hay que aprender un poquito más de este tema. Así que ahí tienen a nuestro invitado, le consultamos, lo invitamos y nos dijo que sí podía. El doctor Guido Dorman, él es médico neurólogo en lo que es la clínica de memoria, importantísimo del Instituto de Neurología Cognitivo. Estás en Buenos Aires, doctor, ¿cómo estás? Así es, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien, Gabriela? ¿Bien? Pues bien, también te tengo que decir que a mí me dijeron que hoy era el Día de los Zurdos, porque yo no lo celebro, yo soy zurda, pero me dijeron feliz Día de los Zurdos, dije ok, y decidimos preguntarte la relevancia de los zurdos en la sociedad. ¿Cómo te lo pregunto? ¿De los zurdos en la economía? ¿Alguien se ha dedicado a estudiar esto en términos de la economía o no? Mira, no sé bien de la economía, sí a nivel cultural y a nivel humano general, sí, digamos, hay un montón bueno, desde el punto de vista ya vamos a hablar de la parte científica, pero en la parte cultural hay cosas muy ricas, desde esto de buscar zurdos entre personajes famosos, si los zurdos son más exitosos o menos exitosos, es muy interesante lo que hay. Está bueno, además, actual, a diferencia de antes, donde prácticamente ser zurdo era un poco una mala palabra o algo de baja estima. Entonces ahora creo que es un poco todo lo contrario, es ver dentro de la diversidad que nos ofrece los zurdos dentro de la humanidad y la parte cultural, ¿no? Claro, bueno, lo platicábamos antes de grabar esta conversación. Yo soy de la época en la que ser zurdo no era nada bueno, era casi que ser chueco, permíteme la expresión, y Mm. casi que te obligaban a que comieras o usaras la mano derecha y dejaras la mano izquierda. Incluso en las escuelas todavía no había bancas para poder tener, pues digamos que la posibilidad de escribir como Dios manda, ¿no? Porque yo me acuerdo mucha gente terminaba escribiendo así, yo nunca entendí por qué y yo más bien abrí la muñeca para escribir, pero una cantidad de cosas que representaba ser zurdo hace unas décadas y lo que ahora representa ser zurdo, ¿no? Que es simplemente diversidad. Exactamente, creo que pasa con muchas cosas, lamentablemente la humanidad nos tarda tiempo, pero es una de las minorías más, la verdad que no entendemos bien por qué hoy por hoy, digamos, ser zurdo es minoritario a lo diestro, porque la verdad es que la evidencia habla que no es más que una diversidad dentro del ser humano, pero bueno, como muchas minorías, lamentablemente, tardó mucho tiempo en comprender al ser humano que era algo más distinto sin mayor o probablemente menor beneficio tenerlo. Claro. Así que, por Oye, suerte, ahora doctor, a mí no me tocó esa época, sí me cuentan de mis padres, de mis abuelos. Yo, por suerte, si bien soy diestro, no me ha tocado compañeros que han tenido que ser obligados a cambiar de mano, ¿no? Bastante no, traumático. y bueno, había esta concepción de que solamente se podía escribir con una mano, qué sé yo. A ver, ¿qué pasa con la manera en la que estamos cableados los zurdos en el cerebro y qué otras características nos describen? Mira, a ver, nosotros sabemos lo que tenemos bien claro es que a nivel cerebro humano, sí, esto es bastante único en el cerebro humano, más que nada, si bien en algunos predecesores o mamíferos también lo hay, tenemos un cerebro lateralizado. Sabemos que no es lo mismo nuestro cerebro derecho y nuestro cerebro izquierdo. En la gran mayoría de los casos, el cerebro dominante, que es el que marca el lenguaje, está del lado izquierdo y generalmente la dominancia justamente, digamos, el cerebro izquierdo controla el lado derecho y lo derecho controla el izquierdo, va acompañado del mismo lado que el lenguaje. Entonces sabemos que los diestros, en la gran mayoría de los casos, que es la mayoría, el 95% de las veces, tenemos un cerebro izquierdo que domina el lenguaje y que domina nuestra parte más hábil, que es la mano derecha. Con los zurdos no ocurre exactamente lo mismo. La realidad es que si bien también hay una lateralización, lo que se vio es que la mayoría de los zurdos, el 60% de la gente, más o menos de los zurdos, siguen teniendo esta dominancia del lenguaje, pero del otro lado, del lado derecho, ¿sí? Hasta un 60%, y un otro porcentaje lo tienen del lado izquierdo también, del lado izquierdo, pero muchos otros lo tienen en forma bilateral, o sea, este cableado que vos decís es mucho más complejo, aparentemente, mucho de los zurdos, no es tan estricto la lateralización, lo cual ahí están las teorías un poco de ciertas ventajas de los zurdos, ¿no? Como por ejemplo,
A ver, todo esto hoy por hoy son estudios aislados y no hay una evidencia sólida, pero en muchos estudios se ha visto que el zurdo puede tener hasta cierta mayor creatividad, en algunos estudios se ha visto más inteligencia, en otros menos, esto por eso es hoy por hoy la evidencia va con una tendencia a demostrar que no hay una ventaja optativa, pero sí algo que es lógico en esto de la bilateralidad que decía y que se ve, es esta cosa de manejar las dos manos en muchos casos de los zurdos. Bueno, vos mismo me contabas un poquito que agarrás la pelota con la derecha y escribís con la izquierda, y esto por ahí, sin duda, por ahí es una ventaja, por eso vemos muchos músicos que son zurdos, muchos deportistas que son zurdos. Esto también explicaría un poco el factor sorpresa, digamos, en un mundo de diestros, el manejar la mano izquierda, el lado izquierdo, sería cierta ventaja de efecto sorpresa más que nada en esto, en el deporte, por ejemplo. Hay un montón, en Argentina, Maradona, Messi, un montón de vilas en el tenis, son zurdos ¿En y serio? han sido Ok, muy exitosos. sigue, que yo soy zurda, entonces alimentas mi ego. No, no es cierto. ¿Viste? Yo soy zurdo con ¿Quién el más? pie, como te dije, y de diestro con la Ah, mano, pero sí, bueno, Pelé, muchos futbolistas y boxeadores, tenistas han y son zurdos. Nadal, por ejemplo, en España. Así que probablemente haya, más allá de las dudas o la controversia, son más inteligentes, menos inteligentes, yo creo que probablemente sean más sesgos de estudios y no deja de ser una variabilidad natural entre diestro y zurdo. Este factor sorpresa en el zurdo sería una ventaja, probablemente. Y esta bilateralidad también sea una ventaja en la persona zurda. También tendría sus contras, ¿no? En su contrapunto, que es vivir en un mundo de diestros, ah. como decíamos, la mayoría de las cosas, si bien por suerte ahora cada vez se acepta el zurdo como una variante y muchos instrumentos y cosas se están adaptando al zurdo, hoy por hoy en un mundo donde manejamos y los autos están hechos de una forma para que uno sea diestro. La escritura, de hecho, la escritura de nuestra escritura occidental está facilitada para la mayoría de los diestros De y un izquierda a montón de derecha, cosas. supongo yo. Ujú. De izquierda Ujú. a derecha, supongo yo, De ¿no? Que izquierda es a a lo que te... derecha, digamos, claramente. No así por ahí las lenguas más orientales o de Medio Oriente, pero las nuestras sí, es mucho más cómodo para un diestro nuestro alfabeto que para un zurdo. Y lo más interesante de lo que me estás diciendo es que casi que partimos de un quitarle esta característica casi percepción de defecto a normalizarlo como característica de los zurdos. Desde ahí venimos, ¿no? En esta historia, ¿no? Eh, ¿De qué sirve estudiar este fenómeno de quienes tienen mayor lateralidad de un polo o del otro lado del cerebro en estos tiempos? Porque yo me imagino que esto ha sido exhaustivo y yo apenas estoy rascando, digamos que apenas la superficie de lo que representa un estudio relacionado con esto, las personas diestras, las personas zurdas. Mira, es bastante nuevo si uno ve los estudios bien hechos y serios, digamos, por esto. Muchas veces probablemente haya habido hasta la década del 80, 90, un sesgo muy importante donde los zurdos no estaban subvalorados porque eran estos zurdos contrariados vueltos diestros, pero yo creo que es útil primero porque el cerebro hoy por hoy nos queda un montón de cosas por entender, entonces desde la neurociencia entender la génesis de la lateralidad creo que nos aporta, digamos, por qué el lenguaje va generalmente acompañado al mismo lado de la mano dominante, es un fenómeno que también aplica a varias hipótesis, si esto es una cuestión adaptativa, una ventaja evolutiva o no. Eh, si bien en la mayoría de los casos uno habla de que justamente esto, digamos, la lateralidad no deja de ser un fenómeno de variabilidad natural, una variante sin ventajas puntuales desde la evolución, se ha visto algunos genes, algunos fenómenos no patológicos que se han asociado con cierta lateralidad, entonces también se está viendo el aporte de muchos fenómenos genéticos, epigenéticos, de desarrollo intrauterino, que están asociados en cierto punto, en casos especiales, obviamente, con algunas patologías, como enfermedades Por ejemplo, mentales, autismo. ok, enfermedades mentales, autismo, ajá. Sí, bueno, se ha visto algunas inclusive con la salud general, en enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, en Parkinson, sin entenderse todavía mucho del todo, pero bueno, se ha visto en algunos factores de predisposición que los diestros o los zurdos tienen mayor a uno u otro. Interesante, la mayor o menor propensión a ciertas cosas. No es hereditario, ¿o lo es? No es. Mira,
Hay un punto, hay un componente hereditario, digamos. Los estudios más serios han mostrado que hay un componente hereditario. Si bien no es determinante en forma, llamamos mendeliana, donde un padre va a heredar con una alta chance del hijo y digamos, va a heredar lo del hijo al padre, sí hay un componente genético. En estudios, por ejemplo, de gemelos se llaman monocigota, que son los gemelos de celularidad del mismo cigoto, o gemelos fraternos, que son los mellizos, a veces los conocemos de forma más coloquial, se vio que los gemelos, los monocigotos, han tenido mayor correlación con la dominancia de la mano. Después, por ejemplo, sí, las personas que son zurdas tienen más chance de tener hijos zurdos que aquellos que son diestros. Inclusive algunos trabajos, por ejemplo, de hijos que han sido adoptados, se ha visto que tenían mayor tendencia los hijos adoptados a tener la dominancia del padre biológico que del padre adoptivo. Entonces, genético, hay un componente genético en esto. Sí, de hecho hay descritos algunos genes que podrían tener que ver con esta lateralidad. Después seguramente influye un montón de factores ambientales y el desarrollo intrauterino que generan esto. Eh, a ver, en un mundo sesgado para los diestros, déjame te hago una pregunta que es un poquito larga. Primero, ¿desde hace cuánto tenemos noción que hay zurdos? Desde que el hombre es hombre, ¿y eso qué significa en relación con los primates? Por un lado, ¿no? Y en un mundo sesgado para los diestros, ¿cuánto se desalienta el cerebro para de alguna persona que es zurda para mantenerse o ser en su naturaleza zurda, ¿no? Es un poco complejo lo que te pregunto, quizá, o Sí, sí, sí. medio hecho bola, pero me imagino que No, me no, entiendes. se entendió. Mira, lo que se ha visto por hecho estudios antropológicos y todo muy interesante, digamos, de pinturas rupestres, inclusive de instrumentos, se ha visto que esta lateralidad y esta tendencia, obviamente esta mayoría de diestros con respecto a zurdos, está prácticamente en toda la humanidad. En toda la humanidad siempre ha habido una dominancia de mayores diestros a zurdos. E inclusive lo que se ve en predecesores nuestros, dentro de la escala evolutiva, también ya se ha visto cierta tendencia a la lateralidad. En algunos mamíferos, menor escala, se ha visto también, pero sí, en la humanidad prácticamente desde el inicio de que se conoce, desde el Homo sapiens, ya ha habido una lateralidad tendiente generalmente del lado derecho. Se expone también hipótesis de tiene que ver si esto es una consecuencia o una causa del desarrollo del lenguaje, que también permitió lateralizar y compartimentalizar un poco el cerebro y Claro. desarrollar el lenguaje, que es algo único como seres humanos que tenemos, ¿no? Si bien todos los animales tienen cierta hora de comunicación, ninguno desarrolló un código lingüístico como el ser humano. Por supuesto. Y con respecto a la otra pregunta, creo que hasta hace un tiempo era sin duda, digamos, esta hipótesis, este paradigma de vivir en un mundo de diestros, al zurdo le genera un montón de discapacidades, de limitaciones. Esto decíamos, por ejemplo, se ha visto mayor riesgo de traumas, traumatismos, de accidentes en personas zurdas que en diestras, probablemente por esto, digamos, porque casi todo está armado en muchos casos para diestros. Creo que con el tiempo, en no muchas décadas, porque la verdad que es poco el tiempo en la cual los seres humanos estamos entendiendo que ser zurdo no es más que una variante, esto va a empezar a perderse esta tendencia, obviamente con la cosa de que no van a dejar de ser la minoría hoy por hoy, van a tener que convivir con un mundo de diestros en la mayoría de los casos, pero bueno, también aprovechar y estas ventajas que hablábamos antes del factor sorpresa, de la bilateralidad, que también es interesante y un poco creo que nivela la balanza entre los diestros y los zurdos a las ventajas y desventajas. Por supuesto, no, y además en un mundo desafiante para un zurdo, pues incluso esta adaptabilidad dice mucho también, ¿no? La capacidad de adaptabilidad del cerebro y de que casi que estás formateando el disco, ¿no? Tu cerebro para un mundo de diestros. Para cerrar, preguntarte, alguien que te está escuchando, yo tengo una niña de 2 años apenas, y ni el padre ni yo sabemos si es zurda o diestra, pero alguien que es padre de familia y dice, bueno, ¿cómo evito inclinar, ¿no? Hacia lo que yo creo que es, y a qué edad tengo una idea más clara de si mis hijos son zurdos, diestros, etcétera? ¿Qué sugieres? Mira, digamos, el forzar, digamos, no va a cambiar nada, digamos, no,
No hay forma de potenciar ni que sea diestro ni que sea zurdo, menos en un chico, digamos, generalmente justamente esos cambios que se hacían o que se obligaban eran más ya con el desarrollo más tardío, donde ya ahí podías obligar y de formas muy agresivas muchas veces al zurdo a ser diestro, pero no va a modificarse seguramente ningún factor en la infancia. La mayoría de las veces uno puede tener una clara dominancia del chico de si va a ser diestro o zurdo, en la gran mayoría de los casos después de los 18, 24 meses. Sin embargo, lo que se ha visto es que la dominancia ya se genera antes, inclusive en estadios intrauterinos. Hay trabajos, hay distintos estudios donde se ve que ya, en el caso de los diestros, obviamente por ser la mayoría, muchos de los chicos ya movilizan en etapa intrauterina, fetal, más la mano derecha, el chupeteo es mayor con la mano derecha, por ahí a veces no es tan evidente verlo, obviamente, en estadios iniciales, pero digo, la gran mayoría de las veces ya uno tiene bien definido la dominancia del niño entre los 18 y los 24 meses. Enterada. Oye, pues así marcábamos el Día Internacional de los Zurdos y queríamos traer a alguien que sabía del tema. Así que, doctor Guido, te agradezco muchísimo esta explicación y esta perspectiva. Saludos hasta Buenos Aires, por cierto. Dale, igualmente, saludos a México también, a toda Latinoamérica.